Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se encuentra con nosotros Leonardo Padura, escritor cubano. Muchos lo recuerdan quizás por su novela El hombre que amaba a los perros. Hoy está presentando una novela muy distinta que se llama Como polvo en el viento. Leonardo Padura, en primer lugar, gracias por esta conversación. Y lo primero que pensé cuando vi la novela antes de empezar a leerlo es me suena como la canción de Kansas, y sí es como la canción de Kansas. Es Todos como la somos canción de Kansas, Sergio, y además el título lo encontré aquí en México. así. Sí, estaba yo a principios del año pasado, unos días antes de que empezáramos todos a correr por la pandemia, en un festival, un pequeño festival que habíamos organizado en Quintana Roo, con otro escritor cubano, y estábamos pasando por un lugar frente a un restaurante donde se oía la canción de Kansas. Y yo tenía problemas con el título de la novela, porque le había puesto durante mucho tiempo de trabajo El Clan Disperso. Ujú. Pero El Clan Disperso es el título de una novela que Carpentier nunca publicó. Y los de la Fundación de Carpentier de Cuba me pidieron que cambiara el título, porque tal vez ellos publicaban esos fragmentos y podía prestarse a confusión. Y voy con este amigo y pasamos frente a ese restaurante, se oye la canción y me dice él, ese es el título de tu canción, De tu libro. Polvo, de tu libro, Polvo en el Viento. Ujú. Y yo me quedé así y dije, no, es como polvo en el viento. Eso es. Ahí está el Ujú. título y ahí se surgió. Porque todos somos polvo en el viento, finalmente todos somos polvo. Y sí hay un clan, es curioso, sí hay un clan de un grupo de amigos que finalmente terminan dispersos por el mundo. Pero antes de entrar con eso, me llamó mucho la atención la primera escena en que llama la madre Loreta a Adela Fitzberg y la empieza a regañar con un tipo de regaño que yo escuché mucho en hogares latinos allá en los Estados Unidos, pero ¿cómo te vas a Florida y cómo te vas además con un cubano, siendo ella pues finalmente hija de cubana, porque buscaba integrarse a la sociedad anglo? Cuéntanos un poco de Loreta, que después descubrimos que no es exactamente ella, pero cuéntanos un poco de ella y del personaje y de este otro personaje, Adela Fitzberg, con el que comienzas la novela, aunque no termina siendo el protagonista. Sí, mira, esta es una novela de cierta forma coral, porque hay muchos personajes que se van como sucediendo en el protagonismo de la novela. Si hubiera protagonistas, tal vez serían esa Loreta, que después se va a descubrir que no es Loreta, y Clara, su amiga que permanece en Cuba. Este personaje Loreta me costó mucho trabajo concebirlo, porque es alguien que nunca se sabe, incluso por momentos yo no sabía qué cosa estaba pensando cuando hablaba, qué cosa era cierto o qué cosa era parte del montaje del personaje que se había creado Es, para sobrevivir. es difícil pensar que el escritor no sepa lo que quiere Bueno, hacer pues su por momentos personaje, ¿verdad? ese personaje es tremendo, ese personaje es tremendo. Y que tiene además una condición que es complicada, que es una mujer. Esta novela tiene tres mujeres muy importantes, que son Loreta, Adela y Clara, que fueron tal vez el reto mayor para mí como novelista, darle una corporeidad, una lógica, un carácter a estos personajes que son tan distintos y que tienen tanta relación entre sí. Pero Loreta es, y traté de que tal vez esa propia eh, incapacidad mía para poder apresar a Loreta se transmitiera al lector. Que el lector nunca supiera exactamente y hasta el final, cuando hay unas confesiones que son decisivas, no se sabe exactamente qué cosa está diciendo Loreta que es cierto o que no es cierto. Y ahí eso es un poco la esencia de este personaje. Bueno, ahora hay descripciones que a mí me gustaron mucho. Este proceso de enamoramiento de Adela con Marcos, el personaje cubano que después pues, va a unir de alguna manera a todo el clan nuevamente. Me pareció muy interesante. Casi podía yo verla en una discoteca. Y este muchacho que baila ahí, que baila salsa, supongo que estaba bailando. Y poco a poco empieza la relación, él trata de ligársela y finalmente sí ocurre, pero cuéntanos un poco de ese momento, porque ese momento desencadena finalmente la reunión del clan, Sí, estos son dos personajes que son hijos de esa primera generación de amigos que no lo saben, eso es muy sí, importante. no saben que sus padres, quiénes son sus padres o cuál fue la relación que tuvieron sus padres.
Y estos dos jóvenes, ella nació en Nueva York, él nació en La Habana, recientemente ha cruzado por la frontera mexicana y ha entrado en los Estados Unidos y llega a Miami con toda esa carga de prejuicios y de maneras de entender la vida propia de un cubano de su generación. Y se encuentra con esta muchacha que es una neoyorquina universitaria, él es universitario también, él es ingeniero, eso es importante, es decir, no es una persona cualquiera, es una persona con una cierta formación, pero, pero se crió en Cuba en un momento en el que ser pícaro, ser pillo y su propio carácter lo ayudaba a eso. Él tiene un hermano que es todo lo contrario, un hermano que es mucho más centrado, mucho más serio, pero Marco es un tipo que disfruta la vida y conoce a esta muchacha en esa discoteca y comienza una relación ahí muy bonita, muy intensa. De alguna manera la portada del libro, esos dos Es personajes de alguna forma pueden ser Marcos y Adela. Y hay un elemento ahí que creo que es importante y es que este tipo de cubanos tan expresivo, tan expansivo, encuentra una cárcel, que es una mujer, y esa mujer lo arropa y por eso ese capítulo se llama Adela, Marcos y la ternura. finalmente, esta es una novela del exilio, de cómo todos los personajes, incluso Loreta, que quiere cerrar las puertas a Cuba, siguen teniendo a Cuba presente, a pesar de pues, haber salido del país en distintas condiciones, en distintas circunstancias. ¿De dónde surge eso? Además, en un escritor como tú, que ha insistido en quedarse a vivir en Cuba, que a lo mejor podría salir de Cuba, pero que vive en Cuba. Sí, esta es una novela que juega con el exilio y la permanencia, porque es en esencia también una novela sobre la pertenencia, una pertenencia cultural. Estos cubanos que salen hacia distintos lugares del mundo, Loreta termina en una granja de caballos en, En Tacoma, en Washington. Tacoma. No voy a decir cómo le dice ella a ese lugar porque estamos en Vale. televisión, pero en un extremo del mundo hay personajes en Barcelona, en Madrid, en San Juan de Puerto Rico, en Buenos Aires, en Miami, por supuesto. Uno de estos muchachos termina en Toulouse, Francia, pero todos siguen teniendo una conexión con Cuba, aunque traten de romper esa conexión con Cuba. Hay un personaje que fue muy complicado también para mí, que es el personaje de Darío. Darío es un médico cubano, un neurocirujano, sale de Cuba a hacer un posgraduado, se queda a vivir en España, en Puedo Barcelona, decir que es padre de Marcos, ¿verdad? Sí. el padre de Marcos, el esposo de Clara, Ujú. se queda en España, comienza a trabajar allí como neurocirujano y en un momento determinado él decide ser el más catalán de los catalanes. Y puede parecer extraño que este Como Loreta personaje, quiere ser la más anglo de las anglos, ¿no? sí, pero después cuando encuentran las razones por las que este hombre no quiere mirar atrás y no quiere volver atrás, entiendes perfectamente su actitud. Y su actitud depende de lo que fue él en Cuba, de lo que fue su vida en Cuba. Porque creo que ese elemento de la pertenencia y la experiencia vital de las personas nos persigue siempre. Y pertenecemos a una cultura. Mira, a mí me preguntaban hace unos años, ya casi no me lo preguntan, Ujú. con mucha frecuencia cuando tuve la ciudadanía española. Yo tengo la ciudadanía española por un procedimiento que se llama Carta de Naturaleza, es un procedimiento honorífico. No tengo ni abuelos ni bisabuelos españoles. Y me preguntaban, bueno, ahora tienes doble nacionalidad. Y yo siempre decía, no, tengo doble ciudadanía, nacionalidad tengo una sola, porque yo soy un cubano de Cuba. Ujú. Y aunque venga a vivir a España, seguiré siendo un cubano de Cuba. Y he decidido vivir en Cuba por muchas razones, pero fundamentalmente por ese sentimiento de pertenencia que es muy fuerte y porque Cuba es mi territorio, es mi cultura y es de donde salen las historias que escribo en definitiva. ¿Cómo es una vida? ¿Cómo es tu vida normal, tu vida habitual? ¿Sales a pasear allá en La Habana? ¿No sales? ¿Cómo te escribes en casa? La vida en Cuba es muy comunitaria. La gente le gusta mucho conversar. Somos Sí, muy gregarios, sí, la gente en Cuba le gusta vivir en manada. sí, sí, sí. Y hay una etapa de la vida, esa adolescencia, la juventud, los años de la universidad, que uno siempre anda con el grupo de amigos. Después las responsabilidades de la vida y el oficio específico que yo ejerzo, la escritura, que te obliga a practicar la soledad.
Hemingway decía que el escritor, en la medida en que avanza en su carrera, se va quedando solo. Ujú. Y tenía toda la razón, porque uno cada vez más necesita de esa soledad para poder escribir. Tengo un conflicto a veces porque a mí me gusta mucho esta vida social, Ujú. específicamente con la gente con las que me quiero reunir. Y a veces mi esposa me dice, pero no podemos todos los días salir. Y yo trato de salir siempre que puedo y ver a los amigos. En esta época de pandemia lo sufrimos mucho, lo sufrimos mucho. Por suerte había 2 o 3 amigos que tienen casas con patios y lugares que se puede estar y nos reuníamos ahí a hablar de todo, de lo humano y lo divino, porque ese es otro elemento importante, serio. El escritor necesita alimentarse de muchas vidas, necesita oír. Yo no soy capaz de haber vivido la vida de todos estos personajes, no fui capaz, ni hubiera sido capaz nunca de haber vivido la vida de Trotsky o de Mercader, Ujú. hablando del hombre que amaba a los perros, pero uno tiene que entender la psicología de las personas y las historias de las personas para poder crear todos estos personajes. Tengo una imagen muy fea, pero que creo que es muy ajustada y que es que el escritor es como una garrapata que se alimenta, el novelista específicamente, se alimenta de sangre ajena porque para crear todos esos personajes tienes que, como un vampiro, como una garrapata, chuparle la sangre a los demás. Yo en todos estos personajes sí veo a este clan del que surgen originalmente, pero al final, cuando se disgregan, vive cada quien su soledad de una forma distinta. Es una novela de personajes que sí están unos con otros, pero hay una cierta soledad a todo lo largo. Sí, pero siempre están tratando de romper esa soledad, siempre están tratando de romper esa soledad. Darío está en Barcelona y en cuanto puede invita a Irving, que está en Madrid, para que vaya y esté con él, y de pronto todo ese catalán que él se ha montado se derrumba Y es el cuando cubano de siempre. sí, y vuelve a ser el cubano de siempre. Sí, Irving llega un momento en que dice, "No, este tipo yo no lo conozco". Y hay un momento en que se dan un abrazo esos dos personajes y siente que está otra vez ahí el Darío de siempre. Cuando enferma el personaje de Bernardo, todos vienen a Cuba Ujú. a verlo, a pesar de que ha habido historias entre ellos un poco complicadas. Todos vienen a Cuba a verlo. Ese es un capítulo que se llama Los fragmentos del imán. Es que ese imán que se había roto, Ujú. los polos magnéticos se atraen y se reúnen. Y fue una novela muy linda de escribir porque creo que, a diferencia, por ejemplo, de la que tú mencionaste, El hombre que amaba a los perros, que es una novela muy cerebral, o de las novelas de Mario Conde, donde hay un elemento de ironía de Mario Conde con respecto a la realidad como una forma de defensa, esta es una novela muy visceral, es una novela muy dramática, muy visceral, en la que los sentimientos de los personajes están muy a flor de piel y es lo que le da un poco el carácter a esta historia de estos amigos que se han dispersado por el mundo, pero que siguen preservando esa pertenencia, ese núcleo al que pertenecieron siempre. Creo que primero te conocí con este personaje, con Mario Conde. ¿Lo vamos a ver alguna vez o ya quedó completamente No, 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 descartado? no, no. Mario Conde es un personaje que me sigue acompañando, me sigue acompañando. Estoy escribiendo ahora una novela con el personaje que ya posiblemente se publique el año que viene. Una historia que ya, Mario Conde, como sabes, va avanzando en el tiempo y va envejeciendo conmigo. Ujú. En esta novela ya tiene 62 años, ocurre en el 2016, alrededor de la época de la visita del presidente Obama a Cuba, una época muy extraña en Cuba, en La Habana en específico, y ahí está viendo la evolución de la sociedad cubana y haciendo una crónica de esa sociedad. Leonardo Padura, gracias por invitarnos a leer Muchas Como gracias polvo a en el ti, muchas viento. gracias a ti, Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.